Buen día. Maestra Socorro Trejo Sirven. Una felicitación y un agradecimiento. Una felicitación por su permanente, talentoso, perseverante trabajo de promoción cultural que usted lleva a cabo en nuestra querida Tuxtla, en la Casa de la Cultura Luis Alaminos. Y un agradecimiento por darme la oportunidad de participar de esta forma en este reconocimiento al maestro Luis Alaminos Guerrero. Yo no voy esta ocasión a hacer un intento de una biografía del maestro Luis Alaminos, ni una biografía personal, ni una biografía profesional. La primera, porque una biografía personal del maestro Luis Alaminos, que tendría que referirse desde Málaga hasta Tuxtla Gutiérrez, Málaga 1930, Tuxtla Gutiérrez el año 2000, sería y requeriría de mucho tiempo y de quienes conocen mucho mejor que yo toda esa etapa de la vida del maestro. Y de la biografía profesional tampoco intento hacer una exposición sobre ello, porque también se requeriría mucho tiempo para hablar de Luis Alaminos, el maestro, Luis Alaminos, el promotor cultural, Luis Alaminos, el gran pintor, y Luis Alaminos, el gran director de teatro que lo fue. Pero fundamentalmente el maestro Luis Alaminos fue un gran educador. Un gran educador porque todos lo recordamos en sus clases de historia del arte que él impartía en la escuela normal, y quienes no estábamos en la escuela normal, que estábamos en la preparatoria, pues procurábamos buscarlo para escucharlo. ¿Cómo vamos a olvidar al maestro Alaminos, que hacía una clase de una cajetilla de cigarros del Prado, que eran los que fumaba, y de una cajita de cerillos clásico? Esas cajitas de cerillos traían en la parte de atrás una imagen de la pintura mundial más importante. Y él de esa cajetilla nos enseñaba un cuadro de algún gran pintor de reconocimiento mundial, y de eso nos daba una plática, una conversación, una conferencia en la banqueta, en donde lo encontráramos y pudiéramos conversar con él. Bueno, yo les hablaré brevemente solamente de una de esas fases, de uno de esos momentos, mejor dicho, que es el teatro. Permítame comentarles. Yo estudiaba la preparatoria en nuestro querido ICACH, nuestro recordado Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, en los años 60, y tuve la enorme fortuna de formar parte del grupo de teatro del maestro Alaminos, que lo integró con estudiantes principalmente de la normal, porque era maestro de la normal, y de algunos estudiantes de la preparatoria que teníamos este interés o esta afición por estas actividades, el teatro y la danza. El teatro que él dirigía y la danza que dirigía la maestra Marta Alaminos, Marta Arévalo. En esa ocasión, yo recuerdo, en el año de 63, integró el grupo, y la primera obra que montó fue la obra Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esa obra la presentamos en nuestro querido Teatro Francisco I. Madero, nuestro Bellas Artes de Tuxtla. Fue un gran éxito, fue muy bien recibida y sobre todo fue una gran experiencia para nosotros. Después de esa obra, el maestro Alaminos empezó a ensayar, empezamos a ensayar con él, pensó poner El sueño de una noche de verano, que tengo entendido después la hizo, otra obra que se llamaba SFZ 33 Escuela, y terminó, digamos que
guardando esas obras y eligió La rebelión de los colgados. Y con La rebelión de los colgados de Traven, con la adaptación de Sekizano, diseñó toda la puesta en el grupo de teatro. Y en el Paraninfo, nuestro querido Paraninfo de Licash, ahí ensayábamos permanentemente todos los días con el maestro Alaminos, y esos ensayos se trasladaban también a su casa, que eran conversaciones, charlas, en donde nos hablaba de los personajes, en donde nos hablaba de la importancia de la voz, la importancia de la actuación, la importancia del uso de las manos, la importancia del vestuario, de las luces, en fin, del teatro. Y así el maestro Alaminos inscribió la obra de teatro en el certamen regional del Instituto Nacional de Bellas Artes, que se llevaba a cabo en Oaxaca. En ese entonces habían 12 regiones que Bellas Artes distribuía en toda la República, y a nosotros nos tocaba participar en la región de Oaxaca. En Oaxaca habían una gran tradición por el teatro, 6 grupos de Oaxaca y uno de Chiapas, que éramos nosotros. Participamos en ese certamen con la presencia de directores de Oaxaca, el maestro Ruelas, recuerdo, un gran director de teatro. Y fuimos a Oaxaca, en donde se inició el certamen, porque el primero fue el cántaro seco, y la última obra era La rebelión de los colgados. Nos tocó a nosotros terminar ese certamen. Pero la primera experiencia fue que esa obra fue puesta en escenario natural, cosa que nosotros nunca habíamos visto, no sabíamos ni siquiera que eso existía. Y luego Naná, también en escenario natural, y nosotros estábamos muy sorprendidos y muy espantados. El maestro, recuerdo que nos decía, esto es una cosa, es una apuesta muy interesante, muy inteligente, muy bien lograda, pero el teatro, la actuación, se ve en el escenario en donde el actor construye y los actores construyen todo lo que vemos en el escenario natural. En fin, etcétera, nos explicó para darnos ánimo y demás, porque ciertamente estábamos un poco descontrolados. Terminó el certamen con la presentación que nosotros hicimos, que por cierto, al final de esa obra terminaba en donde el personaje, Don Félix, que era el personaje que yo hacía, le cortaban la cabeza y aventaban unas antorchas y prendía fuego la casa en donde la rebelión de los colgados, digamos, triunfaba. Y estuvimos a punto de incendiarse porque las antorchas caían en la parte de atrás y estaban preparados varios compañeros que tenían que meterlas en cubetas, y en unos descuidos que hubieron, por poco y quemamos el teatro porque algunas antorchas cayeron mal, en fin, etc. Recuerdos de aquel momento. Eso nos dio el derecho de venir al Premio Nacional de Teatro a la Ciudad de México. Y en el certamen representando nosotros a la región sur, nos dio derecho a eso, pero en el sorteo nos tocó iniciar el certamen. Éramos el grupo número 1. Y cuando iniciamos, hubo un incidente terrible, que 10 minutos, 15 minutos antes de que empezara, se fue la luz. Y bueno, eso fue una tragedia para nosotros, ¿no? Imagínense iniciar una obra de teatro, el teatro lleno, sin luz. Bueno, era una cuestión muy complicada, muy difícil, que el maestro Alaminos inmediatamente empezó a improvisar con algunas antorchas que se usaban, como comentaba, hasta el final. Prendió las antorchas, prendió esto, empezó a iluminar y nos dijo, así vamos a empezar. Y así empezamos, y así arrancó la obra. La obra empezó a correr. Se podrán imaginar una obra de teatro sin iluminación. Bueno, para los que saben de esto, saben la importancia que la iluminación tiene. Afortunadamente, como a los, 10 minutos, una cosa así, llegó la luz, se hizo la luz en el teatro, y eso, bueno, fue un gran alivio, nos salvó, y
se desarrolló la obra. Al final de la obra, por cierto, la recordada, la talentosa, la bella Beatriz Vaz invitó a una reunión a su casa en la noche, una cena, y ahí conocimos, invitó a todo el grupo, ahí conocimos, por ejemplo, a Héctor Azar, a los grandes directores del teatro, a Héctor Azar, a Carballido. Ahí conocimos a nuestro queridísimo, entrañable y recordado Carlos Monsiváis, muy joven como nosotros también en ese entonces. Y bueno, terminamos esa reunión y estuvimos 1 o 2 días en la Ciudad de México y nos regresamos rumbo a Chiapas, pero teníamos que pasar a Jalapa porque había el compromiso de poner la obra en la Universidad Veracruzana, cosa que hicimos y cumplimos con ese compromiso. Estábamos en Jalapa cuando nos enteramos, había terminado ya el certamen, y ahí nos enteramos que habíamos ganado el Premio Nacional de Teatro, 1964. Yo conservo con un gran cariño y un gran recuerdo estos 2 diplomas. El diploma que nos entregó en el mes de agosto el maestro Eduardo J. Albores, que era el director del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, como reconocimiento por nuestro triunfo en la ciudad de Oaxaca en el certamen regional, y el diploma del Premio Nacional de Teatro con la Rebelión de los Colgados, que nos entregó el maestro, el director también, en el mes de octubre. El primero es del mes de agosto de 1964 y el segundo del 29 de octubre de 1964. Dentro de 2 años vamos a cumplir 60 años de que nuestro querido Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y nuestro recordado Luis Alaminos con ellos ganamos el Premio Nacional de Teatro. Una cuestión permanente en nuestro recuerdo como chiapanecos, como estudiantes, como alumnos del maestro Alaminos. Y el próximo año, otro recuerdo, esta es una imagen del Alcaraván que se estrenó la primera vez en el Francisco y Madero el 9 de mayo de 1963 por la coreografía que la maestra Marta Arévalo de Alaminos había construido. Hizo un concurso y tuve el enorme privilegio de bailarlo por primera vez en aquella ocasión. Estos recuerdos, maestra Trejo, queridas alumnas, alumnos, asistentes a este encuentro, son solamente un pequeño momento en la vida de nuestro querido maestro Luis Alaminos. Todos los homenajes, todos los reconocimientos que se le hagan a Luis Alaminos en Chiapas, no solamente son merecidos, no solamente son justos, sino son insuficientes para recordar el permanente afecto, cariño, talento que nos dio a Chiapas el maestro Luis Alaminos. Muchas gracias.